Hola, ¿qué tal compañeros? ¿Qué es corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil? Por corresponsabilidad entendemos la relación de compromiso mutuo que se establece entre el Estado y la ciudadanía. Es decir, para avanzar en pos del mejoramiento de los servicios entregados por el gobierno, es necesario el trabajo conjunto entre el Estado y los ciudadanos. De esta manera, el gobierno abre espacios para la participación ciudadana responsable y las personas, como sujetos con capacidades, derechos y deberes, se involucran con el quehacer gubernamental, aumentando así la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los servicios y políticas públicas. Cabe destacar que en la normativa que permite fundamentar la corresponsabilidad de nuestro ordenamiento jurídico se encuentra en nuestra Constitución Política, artículo 44, como en el Código Penal vigente, su artículo 56, y la Ley 1098 de 2006, artículo 10, la define. Ahora, para hablarse de responsabilidad penal de los imputables, se exige la realización de una conducta típica, antijurídica y culpable. Y además, que la pena sea necesaria considerando la no exigencia de la culpabilidad al inimputable. El sistema no puede exigir si no ha proporcionado o no se dan las condiciones necesarias para que la persona pueda asumir una tarea determinada o exigida por el Estado. Al indagar sobre la responsabilidad del individuo, también se plantea la responsabilidad de la sociedad y del Estado, pues le han impuesto al hombre limitaciones, controles, mandatos, le exige observar comportamientos, lo limitan, lo condicionan, y entonces en equidad cabe averiguar qué tanto le ha permitido y posibilitado esa sociedad al hombre la comprensión y el cumplimiento de esos preceptos. Se desprende de allí que ese poder de obrar conforme a derecho depende en parte de la situación concreta. La respuesta al interrogante si el individuo podía cumplir las exigencias de derecho dependerá del examen concreto del marco de posibles conductas que están al real alcance del individuo. Muchas gracias. La etiología criminal estudia las causas determinantes de los delitos, en donde en lugar de presuponer el libre albedrío del delincuente, busca el determinismo de su acto antisocial en su constitución orgánica y en las condiciones del ambiente en que vive. La etiología del crimen es de una muy variada serie de factores a nivel general y causa a nivel individual, que en interacción provocan determinados actos que se traducen en delitos. La tendencia jurídico-penal lo que lleva es se inclina hacia el castigo y posteriormente dar un tratamiento penitenciario al sujeto que ha cometido dicha conducta. Sin embargo, poco se entiende a las causas originales que provocaron esta conducta, siendo desde una perspectiva social, las interacciones con otros individuos, las condiciones estructurales de la sociedad, la urbanización y distribución de los servicios públicos, así como las oportunidades que se tengan de empleo, distribución de la riqueza, vivienda, salud, educación, entre otros. Así en el presente se muestra una serie de factores que en dinámica constante afectan a ciertos individuos y los llevan a cometer conductas criminales y que estas derivan en ocasiones en delitos. Y por otra parte, del conocimiento de estas causas se muestran parámetros para la prevención social del crimen basado en la mejora de las condiciones sociales.
Muy buenas tardes, compañeros. En el día de hoy le voy a hablar sobre los principios de criminología, pero antes que nada quiero entrar pues como en calorcito, ¿cierto? ¿Qué es la criminología? Entonces, la criminología se ocupa de los factores sociológicos de las personas y la parte social que llevan al hombre a delinquir, ¿cierto? Entonces, la criminología es una ciencia que utiliza unas herramientas de investigación y se basan en ¿qué? En unos principios. Esos principios son 7. ¿Cuáles son estos 7 principios? El principio de uso, primero. El segundo es el principio de producción. Tercero es el principio de intercambio. El cuarto es principio de correspondencia de características. El quinto es principio de reconstrucción de los hechos o fenómenos. El sexto son los principios de probabilidad. Y séptimo son los principios de certeza. Bueno, en el principio de uso, este principio es clave porque este es el que me define el agente o el instrumento que se utilizó en los hechos, ¿cierto? Este establece que tras un asesinato siempre queda un rastro en el medio, del medio que se utilizó, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que provocó esa muerte de esa persona? Entonces, ¿dónde está acá? El del principio de uso. Bueno, en el segundo principio este segundo principio es el principio de producción. Este me estipula que ante un crimen, el agente del mismo deja un rastro de evidencias materiales, de las evidencias materiales que se utilizó en esa escena. El rastro más habitual suelen ser los rastros de ADN. Bueno, el tercer principio es el principio de intercambios. Acá, en este principio, en la escena del crimen siempre se produce un intercambio de materiales sintéticos o los biológicos o los genéticos. En el cuarto principio es el principio de correspondencia o de características. En este cuarto principio, el cuerpo de la víctima puede aparecer unas marcas o unos rasgos impresos delante del agente, ¿cierto?, que empleó el asesinato. Por ejemplo, una soga. Entonces, utilizó una soga, hubo un ahogamiento a la persona, entonces quedan esas marcas. Entonces, aquí este principio es el principio de correspondencia de características. El quinto principio es el principio de la reconstrucción de esos hechos o fenómenos.